Buenas tardes a todos, paz y bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Te invito a un capuchino. Es para nosotros una gracia poder compartir con ustedes nuestro carisma, nuestra vida y sobre todo poder compartir la vida de muchos hermanos que han pasado por aquí. El día de hoy tenemos con nosotros al hermano Carlos Novoa. Estamos haciendo un enlace hasta Córdoba, Argentina. Paz y bien, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Néstor. Paz y bien para vos. Antes de iniciar, pues agradecerte que compartas con nosotros este tiempo y sobre todo, pues que compartas tu vida de capuchino. Muchas gracias. Gracias a ti por haber pensado en mí también para este espacio. Carlos, como ya sabes, este programa Te invito a capuchino, pues se trata de que tú nos compartas tu vida, tu vocación, tu trabajo, lo que haces. Para iniciar, pues siempre es bueno conocer cómo nació tu vocación de capuchino. Bien, mi vocación de capuchino puedo ubicarla más o menos naciendo hace un poquito más de 30 años. Yo estaba en un colegio de capuchinos, era alumno allí, tenía 15 años, ahora tengo 46, y en ese momento los frailes nos invitaron a un grupo de chicos del colegio a participar de una misión. Y la misión se desarrolló en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Yo nunca había tenido contacto tan, digamos así, tan directo, tan cercano con la realidad de pobreza, con gente muy pobre. El contacto con ellos me provocó un shock, tengo que decir la verdad, muy fuerte. Me dejó un poco como descolocado. Diría que se me quemaron todos los papeles de lo que para mí era el mundo, que mi mundo era como muy protegido en ese sentido. Y el ver cómo los frailes trataban a toda esta gente, la cercanía, la fraternidad, la alegría que tenían en lo que hacían, realmente me impactó mucho. El primer día de la misión, cuando terminaron las actividades, ya hacia el atardecer, me retiré solo a un lugar y no sabía por qué, pero como una fuerte angustia que me brotaba del corazón, me provocó un llanto, pero larguísimo, de muchas horas. A partir de ahí empecé a preguntarme qué me estaba pidiendo Jesús. Y a partir de ahí comencé a hablar con algunos de los frailes y bueno, se fue dando todo el proceso, ¿no? Fui reconociendo los signos de la llamada de Jesús. En ese momento en el que pues tuviste ese contacto con los frailes a través del colegio, a través de la misión, ¿qué fue lo que te llamó la atención de ellos, aparte de esta misión con los pobres? Me llamó mucho la atención siempre la alegría que tenían en el trabajo que hacían. Y después también la cercanía que tenían con nosotros, pero sobre todo en un aspecto, en el tema de la reconciliación. Yo cada vez que iba a confesarme, experimentaba que estos hermanos me transmitían una misericordia que no era algo que salía solo de ellos, como que ellos eran canal. Yo sentía como que el mismo Jesús estaba ahí delante mío, sabemos que es así, pero para un chico de 14, 15 años, esto era muy fuerte, experimentar esa misericordia, y eso me lo transmitieron los frailes. Y en esa búsqueda de lo que quería el Señor para ti, ¿qué pasos diste? ¿Cómo lo fuiste viviendo? Bueno, primero comencé a tener mucho más tiempo de oración personal, que yo hasta ese momento lo único que hacía era lo que me habían enseñado de niño, ¿no? Las oraciones que se dicen a la noche y alguna cosita más, pero todas oraciones aprendidas de memoria. Cada vez que iba al colegio comencé a acercarme siempre a la capilla del colegio donde había un crucifijo muy grande y yo me arrodillaba delante de este crucifijo y le hablaba, como que le desahogaba mi corazón. Esto fue la primera parte muy intensa. Y después, ciertamente, el acompañamiento con uno de los frailes que estaba en el colegio
que me fue llevando a conocer un poco cómo era la vida de los frailes, qué significaba ser capuchinos, bueno, un poco todo esto, ¿no? Y digamos que ya cuando entraste en ese contacto, en este discernimiento, ¿qué fuiste descubriendo tú? Yo lo que descubrí como más fuerte fue el aspecto de la fraternidad. Esto, pero no la fraternidad entendida así en términos como muy teóricos, sino ser hermanos, experimentar que los otros me trataban como un hermano, como un igual, y que yo también podía vivir esto, ¿no? Vivir como hermanos. Eso me impactó mucho. Después, otra cosa que me impactó fue también la oración, sobre todo los momentos de oración contemplativa, la adoración eucarística, los momentos de oración en medio de la naturaleza. Yo creo que estos dos aspectos me marcaron fuerte, sin descontar lo que ya dije antes, la cercanía a los pobres y la misericordia. Y luego que te planteaste y dijiste, yo quiero ser capuchino, ya que entraste en la orden, ¿cuáles fueron como las etapas que viviste? Bueno, como todos los hermanos, ¿no? Los 2 años de postulantado, después el año del noviciado. Yo era muy jovencito cuando entré con 16 años al postulantado. Terminé el colegio estando ya en el postulantado. Después, con 18 años, fui al noviciado, hice todo el año del noviciado, que para mí fue muy rico y muy fuerte también. Y después del noviciado, la profesión, y con la profesión de los votos religiosos me sentí como fuertemente unido, ¿no? Al Señor y también a mis hermanos. Y luego comenzaron los estudios y todo lo que hacemos los frailes en esta línea. Además de los estudios, algunas experiencias fuertes también. Estuve un año, en mi tercer año de posnoviciado, estuve un año entero en un eremitorio junto a otros hermanos, viviendo la vida más contemplativa de la orden. Después de ese año me mandaron a otra experiencia distinta en una zona muy pobre, en medio de los pobres, y fue muy bueno eso, muy bueno para mí. Y después de eso continué estudiando la teología hasta la ordenación sacerdotal. Y de todas estas etapas que viviste, ¿qué fue lo que ibas aprendiendo en cada una de ellas? Al menos creo haberlo aprendido en la cabeza. En mi vida sé que me falta mucho todavía para aprender de verdad y hacer carne esto. Pero lo primero que aprendí es que no soy más ni mejor que nadie. Y que a pesar de mis límites y de mi poquedad humana, Dios se vale de mí para hacer Él su obra y no para que yo haga mi obra. Y esto me ha sido muy fuerte en todos los momentos de mi vida que han seguido después, de mi vida consagrada. Esta es una de las cosas. Y otra de las cosas que aprendí también para mí muy fuertes y que son decisivas cada vez más es si yo dejo un solo día de orar, de tener mi momento de oración con el Señor Jesús, estoy perdido, estoy listo. Me encuentro como en un callejón sin salida, ¿no? Esta necesidad del contacto con el Señor me es muy fuerte. Y una tercera cosa en esta realidad es la Eucaristía. La Eucaristía no vivida como un compromiso, como algo que tengo que vivir porque soy sacerdote, porque soy religioso, sino como una necesidad profunda. Has dicho como tres cosas muy importantes que determinan pues ampliamente lo que es nuestro carisma capuchino. Ya ahora que eres capuchino, ¿qué es lo que más te llena a ti en esta vida? Posiblemente después, a ver, la vida fraterna sin duda, sin duda.
Pero a nivel así, digamos, humano, en este momento de mi vida, lo que más me llena es celebrar el sacramento de la reconciliación, esto es, ponerme en la persona de Cristo y a recibir a la gente que viene a confesarse y celebrar la Eucaristía diaria. Estos dos aspectos que los estoy viviendo con mucha intensidad en este momento, de verdad, para mí son como decisivos. Y así como también tienes esto que te llena, ¿cuáles son las cosas como que más problema, más trabajo te ha costado dentro de esta vida capuchina? Bueno, naturalmente, las relaciones con los hermanos cuando no hay un entendimiento saludable, cuando hay disparidad de criterios o de ideas, o incluso cuando hay también disparidad de temperamentos o de caracteres, que no han sido muchos momentos estos en mi vida, tengo que reconocerlo, pero algunos los he tenido y tengo que decir con honestidad que esos momentos así de conflicto de relaciones fraternas para mí han sido difíciles y he tenido que poner mucho empeño y pedir mucha gracia y también pedir que se me acompañara en esto para ayudarme, digamos, a destrabar esto, no quedarme ahí como paralizado, bloqueado, sino superarlo y seguir camino hacia adelante, ¿no? Buscando, claro, la reconciliación con alguno de estos hermanos con los que tuve dificultades. Al final creo que la vida capuchina pues da muchas alegrías, es un camino difícil, pero es un camino de entrega al Señor. Y esta entrega tiene su momento definitivo en la profesión perpetua. ¿Recuerdas algo de tu profesión? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Sí, recuerdo el ministro provincial en ese momento, el día antes de mi profesión perpetua, lamentablemente, bueno, por designio de Dios, falleció un hermano carnal de él y tuvo que viajar, ausentarse, pero además a muchos kilómetros de distancia, que era donde iban a hacer los funerales y demás. Con lo cual quedó el vicario provincial para tomarme los votos perpetuos, la profesión perpetua. Providencialmente, digámoslo así, el vicario provincial en ese momento era quien había sido mi maestro de novicios y con quien yo conservaba y conservo todavía hoy día una relación estrecha de fraternidad y una amistad muy profunda. Es un fraile que a mí me marcó hondamente. Y bueno, el hecho de que fuera él quien recibiera mi profesión perpetua para mí ya fue como muy, muy fuerte. Y después también en eso mismo, muy fuerte, la presencia de mis padres, que en ese momento vivían los dos, ahora solo vive mi mamá, pero en ese momento estaban mis padres, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, que es mi familia más estrecha, más cercana. eh, la presencia de ellos también muy significativa. ¿Por qué? Porque me acompañaron siempre, desde el inicio, en ningún momento se opusieron, para nada. Siempre estuvieron como muy cercanos, acompañándome, haciéndome sentir el cariño de ellos, ¿no? Creo que estos dos momentos fueron muy fuertes. Y podría decir una tercera cosa, en el contenido de la homilía que hizo en ese momento el hermano Andrés, Andrés Stanotnik, que fue mi maestro de novicios y que era el vicario provincial, me hizo unas preguntas antes de pasar al rito, ¿no? Donde hay preguntas, respuestas, etc. Me dice: Carlos, ¿vos sos consciente de que haciendo la profesión perpetua renunciás a algo tan legítimo como es enamorarte de una mujer, formar una familia, tener tus hijos? Y agrega: ¿sos consciente también de que renunciás a algo tan legítimo como tener tu propia casa, tu propio coche, tus bienes materiales, etcétera? Fueron como dos preguntas que obviamente yo las tenía trabajadas, pero en ese momento me fueron de mucho impacto positivo, porque de hecho, fíjate,
él tocó, digamos, como los dos aspectos centrales de la consagración. Uno, el aspecto más afectivo, ¿no? De tener una propia esposa, una familia e hijos, que es tan legítimo y tan válido. Y el otro, el aspecto que tiene que ver con nuestra vida de vivir sin nada propio, ¿no? Y creo que esto fue tan fuerte que todavía lo recuerdo hoy. Esta pregunta eran dos renuncias. Y tú en ese momento, como fraile, ¿qué soñabas ser? ¿Cuál era tu deseo en tu vida futura de capuchino? eh, no sé, me da un poco como... Desde el noviciado, cuando me lo preguntaron, siempre dije que quería ser santo, sobre todo confiado en la fidelidad de Dios, no en la mía que es muy pobre. Y eso es lo que quise buscar siempre. Y otra cosa que siempre busqué en mi vida fue no aparecer, estar en el último lugar, servir, pero servir así, ¿no? Tranquilo, calladamente, sin aparecer, ¿no? Y paradojas de la vida, toda mi vida de fraile, ya desde muy joven, he tenido, por la confianza de los hermanos, tantas responsabilidades que tuve que hacer como una profunda, enraizar profundamente en mi corazón esto de no aparecer, ¿no? Porque todas las responsabilidades siempre me llevaron a estar, digamos, en primera persona, a dar siempre la cara, a aparecer en todas partes. Tuve que empezar a vivir una desapropiación que era mucho más interior y profunda que lo que yo me había imaginado al inicio que significaba ser menor, ¿no? Y a lo largo también, pues, de este camino de fraile capuchino, viviste un gran servicio que el Señor te ha regalado, que es el del sacerdocio. ¿Cómo vives tú este ministerio? Perdón por la tos. Eh, Al menos como lo quise vivir desde el inicio, yo recibí la ordenación sacerdotal el 18 de mayo. El 18 de mayo, los capuchinos lo sabemos bien, es para nosotros la fiesta del primer santo de nuestra orden, San Félix de Cantalicio. Y San Félix de Cantalicio era un hermano laico, no era un hermano sacerdote. La fecha la elegí a propósito porque desde el inicio no solo que me quise confiar a la intercesión de San Félix, que es cierto, sino que también lo que quise fue pedirle a San Félix que intercediera para que mi sacerdocio fuera el sacerdocio de un hermano menor. Por lo tanto, que yo lograra ser en mi vida un capuchino sacerdote y no un sacerdote capuchino. Esto es, que el adjetivo no fuera ser capuchino, sino que ser capuchino fuera el sustantivo, lo más importante. Y eso es lo que he ido buscando siempre. Como te decía antes, lo encuentro sobre todo en el servicio que es muy discreto, muy sencillo, pero muy fuerte, en el servicio del sacramento de la reconciliación, de las confesiones sobre todo. En tu camino como sacerdote, como capuchino sacerdote, ¿cuáles Muy han bien, veo sido? que has aprendido. Claro, sí, siempre los menores aprendemos de nuestros hermanos. Como sacerdote, ¿cuáles han sido como, pues también esas experiencias donde dices, mira, vale la pena ser sacerdote capuchino? A ver, creo que, por ejemplo, en la experiencia de acompañar enfermos terminales a bien morir,
he podido tocar con mano que yo ahí estaba casi como de sobra, ¿no? Pero sin embargo, Jesús me utilizaba y me necesitaba allí en ese lugar para hacer su voz, sus gestos, sus palabras, todo. El ser testigo del momento, del momento final de mucha gente ha sido algo que me ha llevado a decir, por esto vale la pena, una cosa. La otra, la misión. He tenido, gracias a Dios, muchas experiencias de misión, sobre todo en lugares muy pobres y muy apartados de Argentina, de mi país, y de Uruguay también, donde también he vivido. Y tengo que reconocer que en la misión todo lo que se le pide, ¿no?, a un hermano sacerdote es tanto que uno no tiene tiempo ni siquiera para pensar en sí mismo, no tiene tiempo para decir, no, yo ahora necesito mi tiempo para leer, yo ahora tengo que hacer... No, 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 no. Es entrega total y todo el tiempo y sin guardarse nada. Estas dos experiencias fuertes, bueno, son eso, fuertes, muy fuertes. Y hoy en día, en donde estás, ¿qué es lo que haces? Bueno, hoy día aquí donde estoy en el convento del Sagrado Corazón de Córdoba, en el pleno centro geográfico de Argentina. Aquí he llegado hace 4 meses apenas, y desde que llegué me dedico muchas horas del día, pero muchas, a la confesión y dirección espiritual, sobre todo de jóvenes universitarios que aquí acuden en un número que sobrepasa digamos, todo registro posible, ¿no? Y a celebrar la Eucaristía. Es todo lo que hago, pero casi todo el tiempo, prácticamente todo el día estoy atendiendo gente, y después la Eucaristía en la mañana, a veces en la tarde. Y los capuchinos en Argentina, ¿cuál es como su trabajo ahí? Bueno, en las diferentes presencias. Tenemos unas cuantas parroquias. La mayor parte, sí, excepto una podría decir, pero la mayor parte en zonas de gran pobreza. Por lo tanto, tenemos un contacto cotidiano con la gente más pobre, más necesitada. Después, como herencia de nuestros capuchinos navarros, que llegaron aquí a fines del 1800, tenemos una buena cantidad de colegios muy grandes. Tenemos 7 colegios que suman un total de casi 11.000 alumnos, 11.000 estudiantes entre estos 7 colegios. Pero me parece que lo característico de nuestros colegios es que en ellos nosotros no somos ni el padre director, ni el padre profesor, ni el administrador, sino que llevamos de manera unificada y coordinada un grupo de frailes con laicos toda la pastoral educativa. Y lo que promovemos en nuestros colegios es sobre todo las misiones entre los jóvenes hacia lugares muy apartados del país. Y después tenemos también un santuario mariano muy importante en Buenos Aires, dedicado a la Virgen del Rosario de Pompeya, un santuario mariano que es, digamos así, como el lugar donde llega el pobrerío más ilustre, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, y una casa no lejos de aquí de donde estoy viviendo, a unos 100 kilómetros, una casa de espiritualidad y de oración donde se lleva vida contemplativa, ¿no? ¿Cuál sería como la característica, los valores capuchinos que tiene la provincia de Argentina? Yo creo que uno básico es una vida fraterna intensa, con todos los ingredientes, ¿eh? No, acá no voy a ponerme a pintar un cuadro
cuadro de rosas, con todos los ingredientes, con desencuentros, con dificultades, pero una vida fraterna intensa. En la provincia todo lo programamos en común, todo lo llevamos adelante en común, los frailes vamos de un lado para el otro para darnos una mano en las distintas actividades que te mencionaba antes. Esta es una característica para mí muy fuerte, lo fraterno vivido así, muy en comunión, ¿no? Y otra característica muy fuerte es nuestra cercanía a los más pobres. También eso es cierto, sí. Carlos, has hablado pues de esa sencillez, de ese querer ser el último, pero también años atrás prestaste un gran servicio a nuestra orden. Fuiste parte del gobierno de nuestra orden capuchina. Ese servicio, ¿cómo te marcó? ¿Qué fue lo que aprendiste? Uf, ¿tienes toda la tarde hasta la noche? No, mira, aprendí muchas cosas. Primero aprendí viviendo en Roma, ¿no? Y en contacto con tantas culturas de nuestros frailes de todo el mundo, aprendí que nuestra orden es sobre todo una familia internacional, donde la riqueza es enorme y la variedad de capuchinos, es impresionante esto, una gran riqueza internacional, pero sobre todo como una familia, porque allí donde nos encontramos los hermanos, incluso aún no hablando la misma lengua, no sé cómo, pero nos entendemos. Y enseguida nos sentimos felices de estar con el otro porque es nuestro hermano. Bueno, esto es un regalo de Dios que recibí en estos años. Otro regalo muy grande también es el conocer a la orden más desde adentro. Ser miembro del gobierno general de nuestra orden me llevó a conocer muchas realidades y puedo decir que si hay algo que nos caracteriza a los capuchinos en todas partes es ciertamente la cercanía al pueblo, y sobre todo al pueblo más sencillo, y también la misericordia para con la gente y una gran apertura para invitar a la gente, enseñar a la gente a orar. Yo a veces me pregunté, y espero que nadie se enoje por escuchar esto, yo algunas veces me pregunté, digo, los capuchinos tendríamos que ser como muy contemplativos, ¿verdad? A veces me pregunté, no estoy tan seguro, ¿somos tan orantes, tan contemplativos? En algún punto creo que todavía nos falta crecer mucho, pero sí tenemos algo. Nosotros, cuando estamos con la gente, con nuestro pueblo, de alguna manera, por nuestro modo de ser, por lo que proponemos, les ayudamos a acercarse a Dios. Y también les acercamos a Dios a ellos. La gente con nosotros hace una verdadera experiencia de Dios. Y creo que esto es muy, muy bueno. Y otra cosa más, permiso. Aprendí algo que por este medio tan público quiero reconocerlo como testimonio. Aprendí de nuestro ministro general, del hermano Mauro Ieri, quien fue reelegido, gracias a Dios. Aprendí lo que significa trabajar en equipo en serio, lo que significa que todos aportemos nuestro modo de ver, nuestros pensamientos, nuestros criterios. Aprendí lo que significa el liderazgo de una orden tan internacional como la que estamos presentes en 107 naciones, lo que es ejercer el liderazgo, pero no a la manera de este mundo, como los líderes de este mundo, sino ejercer el liderazgo fraterno, que eso nuestro hermano Mauro lo tiene, su capacidad de llegar a todos,
de comprender en profundidad las situaciones de los hermanos. Esto lo aprendí y lo tengo en mi corazón como un regalo que Dios me hizo a través de nuestro hermano ministro general, y a quien le agradezco estos 6 años que pude vivir con él y enriquecerme también de él y de su experiencia. De esta visión que tuviste, digamos, particular por tu cargo que tuviste, y ahora que estás fuera de la orden, bueno, no fuera de la orden, prestando otro servicio, ¿sí? ¿Hacia dónde crees que camina nuestra orden? ¿Cuál sería como el futuro nuestro? En la carta programática, que me imagino que habrás leído, de nuestro ministro general y de su definitorio actual, en la carta programática el hermano Mauro propone para este sexenio realizar un consejo plenario de la orden sobre nuestra vida de trabajo, el trabajo como hermanos menores, incluyendo sobre todo, no único, pero sobre todo, el trabajo manual, el trabajo doméstico, el trabajo para vivir. Yo creo que esto va a marcar un futuro importante en nuestra orden. Sobre todo en estos momentos en los que como orden, viviendo cada vez más la fraternidad, nos damos cuenta que el solo ministerio sacerdotal no alcanza en muchas oportunidades, ni siquiera en muchos lugares, para vivir, y que necesitamos vivir de otras cosas. Los hermanos creo que tenemos que aprender a trabajar de muchas otras maneras, y no solo el trabajo sagrado, que para mí es importante, soy sacerdote, ¿no? Aprender a ser menores también desde este lugar. Creo que esta es una directiva que este nuevo gobierno nuestro de la Orden Capuchina nos está diciendo atentos, tenemos que ir por ahí. Y otro aspecto de futuro es, yo creo que nosotros, hermanos capuchinos, o somos contemplativos y misioneros, o dejamos de ser capuchinos de verdad. Hacia adelante, cada vez más, creo que la fidelidad a nuestra vocación, pero también las necesidades de nuestro mundo, sobre todo en un mundo que cada vez se seculariza más en todas partes, y no solo en Europa o en América del Norte, en todas partes se seculariza siempre más. Nosotros o damos testimonio de vida contemplativa y de misión auténtica, o vamos a dejar de ser capuchinos. Y además me he dado cuenta que vocacionalmente Dios se sirve de estos dos elementos para llamar hoy a muchos jóvenes. También creo que es importante para nosotros como capuchinos, pues tener claro la figura de Francisco de Asís. Para ti, ¿quién es Francisco de Asís? Francisco de Asís es hermano, es padre, lo vivo cada vez más como padre de mi vocación, ¿no? Francisco de Asís es un hombre sin barreras, es un hombre que dentro de una institución logró vivir sin institucionalizarse. Esto es, relaciones muy llanas, relaciones muy a la par, a la mano. Francisco de Asís es Jesús en algunos aspectos, porque él no se pone en primer lugar, él siempre en primer lugar lo pone a Jesús y nos lo muestra a Jesús. Entre muchas cosas que podría decir, Francisco de Asís fundamentalmente para mí es todo esto que dije. Es importante pues también que nosotros pues como capuchinos
seguimos la regla franciscana. Nuestro ideal, pues, es vivir el Evangelio desde su enseñanza. Hoy también la Iglesia, pues, está viviendo un momento especial. El día de hoy, pues, termina el pontificado de Benedicto XVI. ¿Tú cómo vives este momento? Sí. Sí, de hecho ya estamos en sede vacante, ¿eh? Ya se cumplió el plazo, el horario, ya estamos en sede vacante, ya terminó su pontificado. ¿Cómo vivo esto? Recordando las palabras que Benedicto XVI, nuestro Papa ahora emérito, nos dijo a todos los frailes cuando cumplimos los 8 siglos de nuestra regla. Allí en Castel Gandolfo, además, significativo, porque es donde ahora él está residiendo. Pues allí nos invitó a ser, sobre todo, pobres. Fue lo más claro. Y a vivir el Evangelio con radicalidad, ¿no? Yo creo que el Papa Benedicto captó perfectamente cuál es el centro de nuestra vocación, desde la regla de San Francisco. Y en este tiempo en el que él ha renunciado, reconociendo que ya no tiene las fuerzas físicas ni anímicas para llevar adelante el gobierno de la Iglesia, yo he visto en este gran hombre, Benedicto XVI, yo diría casi un franciscano, un hombre de una gran humildad, un hombre de una gran pobreza evangélica, que no estuvo ni está aferrado a ningún tipo de poder de ninguna clase, y que por eso reconoció que la primacía en la Iglesia la tiene Jesucristo, que Él es quien guía a la Iglesia, y que en la barca de Pedro, en estos 8 años de pontificado, siempre estuvo Jesús, nunca estuvo Él como Papa en primer lugar. Y creo que eso nos lo mostró hasta el último minuto, hasta hoy mismo, cuando dejó la Basílica de San Pedro, el Estado Vaticano, y se retiró a Castel Gandolfo. Creo que ha sido una enseñanza muy importante, esa vivencia de la humildad, esa sencillez que nos transmite y sobre todo, pues ese agradecimiento a todos los que son iglesia. Para el mundo de hoy, pues, ¿qué crees que significa ser cristianos? ¿Es algo que tiene otra propuesta? ¿Es ir a contracorriente? ¿Es ofrecer algo diferente? ¿Qué significa, pues sí, ser cristiano? Ser cristianos en este mundo de hoy, yo creo que nos exige cada vez más la radicalidad del martirio, de los mártires. No lo digo que necesariamente estemos llamados a un martirio cruento, ¿no? Pero sí al martirio como lo que significa la palabra en su origen, esto es, hacer testigos, y hacer testigos fieles. ¿Testigos fieles de qué? De que Dios es Padre de misericordia, fundamentalmente. Hacer testigos fieles de que Jesús vino para salvar, no para condenar. Por lo tanto, para estrechar las manos, no para lanzar anatemas. Ser cristianos en este mundo significa tener una gran vocación de diálogo y también de mucha escucha de todos aquellos que no lo son justamente, para poder captar cuáles son sus necesidades más profundas, sabiendo que en el Evangelio está la respuesta a todas las necesidades humanas profundas. Entonces, yo lo resumiría de esta manera. Para nosotros los cristianos, ser cristianos hoy en este mundo significa estar dispuestos a ser mártires, mártires auténticos, que demos la vida sin reservarnos nada, pero sin imponer nada,
sino diciendo humildemente quiénes somos, en quién creemos, e invitando a vivir esta felicidad de la que vivimos nosotros. Y en este mundo, pues también aparte de ser cristianos, ¿crees que todavía es posible ser capuchino? ¿Recomiendas ser capuchino? ¿Vale la pena ser capuchino? Sí, obviamente que sí, obviamente. Digo, mi vocación es algo que me apasiona, ¿no? Estoy cumpliendo ahora, el 12 de marzo, 30 años que entré a la orden. Y volvería a entrar siempre que volviera a nacer. Y de hecho, en todo mi apostolado, en todo lo que hago, siempre estoy, de alguna manera, digámoslo así, haciendo pastoral vocacional. Porque creo que lo que yo vivo es tan bueno, de verdad tan bueno, me hace tan feliz, profundamente feliz, que quiero que otros también experimenten esto. Obviamente, no todos los jóvenes del mundo van a poder hacerse capuchinos, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena porque es un proyecto evangélico y por lo tanto un proyecto de felicidad y de realización. ¿Y cuál crees que sea el mensaje que Francisco le dirige hoy a los jóvenes para poder vivir esta vocación tan bella que es la de ser capuchino? Yo diría que Francisco hoy a los jóvenes los invita a ser auténticos. Yo creo que Francisco hoy a los jóvenes les dice, quítense las máscaras, no vivan detrás de máscaras, quítense las máscaras, sean auténticos, sean de verdad quienes son. Y que Francisco les diría también, no solo eso, sean auténticos, quítense las máscaras, pero no vivan la vida pensando cada uno en su propia autorrealización. Busquen hacer felices a otros, busquen servir a otros, busquen acercarse a otros. Esto es, no vivan esto solos, busquen con otros vivir esta felicidad también y esta autenticidad. Y después creo que les diría, no tengan miedo de entregar la vida por alguien que dio su vida por todos nosotros. No tengan miedo de entregar la vida por Jesús. No tengan miedo de perder la vida, porque la van a ganar, y la van a ganar centuplicada y además casi sin darse cuenta. Y por apenas un granito de arena que ustedes hayan puesto, van a recibir en premio una montaña entera. No sé, al menos estas cosas creo que Francisco les diría. Carlos, te agradezco mucho pues haber compartido este tiempo. La verdad es que ha sido un tiempo muy bueno. Gracias por tus palabras. Para terminar, ¿quisieras decirnos algo? Sí, bueno, quisiera decirles algo en primer lugar a mis hermanos mexicanos, que de verdad quiero entrañablemente. Quisiera decirles gracias por estos 6 años en que los pude conocer y todo lo que me brindaron y todas las puertas que me abrieron siempre en México. México fue la primera visita oficial que hice como definidor general en diciembre del 2006, además en toda América Latina, la primera. Quisiera decirles a los hermanos capuchinos que viven en México, sigan poniendo todo el empeño que ponen en estar cerca de los pobres y en estar cerca de los jóvenes. Sigan creciendo en este empeño por la pastoral vocacional. Sigan contagiando la felicidad de ser capuchinos. Y esto, y les diría, ustedes tienen una gran riqueza entre manos, aprovéchenla, y lo que recibieron
enteramente y a manos llenas de parte de Dios, no se lo guarden, entréguenlo a todo el mundo. Y algo para terminar, a los que nos ven, porque hoy sí tenemos bastante público, ¿eh? Ha sido de las mejores ratings que hemos tenido. A los que nos ven les diría, primero, gracias por la paciencia, por escucharme durante todo este tiempo. No sé cuánto tiempo llevo hablando, no estoy controlando el reloj, pero me doy cuenta que es mucho. Gracias por la paciencia y les diría, miren, si mientras estuvieron mirando y escuchando esta charla fraterna, este diálogo, este capuchino que nos hemos tomado entre el hermano Néstor y yo, si alguna de las cosas que escucharon les tocaron en el corazón, háganle caso a lo que sienten en el corazón. Háganle caso a lo que escuchan dentro de su corazón, porque ahí adentro, en eso que están sintiendo, es Jesús el que les está hablando. Que Dios los bendiga.